Este video es sobre la fisiopatología del estado de choque. El estado de choque se define de acuerdo con la Sociedad Europea de Medicina Crítica como la falla circulatoria aguda, generalizada, potencialmente mortal, asociada con una utilización inadecuada del oxígeno por las células. Varias de las definiciones de los diferentes estados de choque, como por ejemplo el choque cardiogénico o el choque séptico, contemplan valores macrocirculatorios para su definición, como cifras de tensión arterial. Entonces vamos a empezar por ahí. La tensión arterial está dada por la relación entre mi gasto cardíaco y mis resistencias vasculares sistémicas. A su vez, el gasto cardíaco está dado por la relación entre la frecuencia cardíaca y mi volumen sistólico. Y este volumen sistólico a su vez está determinado por la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga. Estas diferentes fórmulas hay que tenerlas en cuenta porque nos van a hablar fisiopatológicamente de la condicionante de cada uno de los estados de choque. Por ejemplo, un choque que tiene un defecto en la precarga es el choque hipovolémico, aquel que lo tiene en la contractilidad es el choque cardiogénico, el que lo tiene en la poscarga es un choque obstructivo y finalmente el que lo tiene en las resistencias vasculares periféricas es el choque distributivo. La frecuencia cardíaca también puede condicionar un choque cardiogénico. Recordemos que en las definiciones de las arritmias inestables hemodinámicamente, hablando de frecuencias por arriba de 150 o por debajo de 50 latidos por minuto, entre los criterios de inestabilidad hemodinámica está el estado de choque. Muy bien. Entonces, mi sangre va a viajar desde mi ventrículo izquierdo a través de mi aorta hasta llegar a mis arteriolas de mediano y pequeño calibre. Estas van a tener la función de regular el flujo que va a haber a nivel distal, a nivel tisular. Esta regulación se va a dar por mecanismos miogénicos, es decir, por la contracción o relajación de las paredes arteriolares musculares, mecanismos neuromorales, como por ejemplo por catecolaminas, y una regulación metabólica, como por ejemplo por la acidosis a nivel tisular. Una vez dada esta regulación, vamos a llegar a los capilares del lado arteriolar, con los eritrocitos viajando por dentro de estos capilares estrechos, generalmente de uno en uno, y estos eritrocitos transportando hemoglobina que a su vez se encuentra saturada por oxígeno. Esta hemoglobina se va a desprender del oxígeno, va a disociarse de él, dependiendo las concentraciones de dióxido de carbono y de los hidrogeniones. Entonces, a esta disociación de la hemoglobina con el oxígeno mediada por el dióxido de carbono y los hidrogeniones o el pH es lo que conocemos como efecto Bohr. La hemoglobina a su vez va a participar como el vehículo que va a transportar el dióxido de carbono hacia mi lado venoso, hacia la circulación venosa y finalmente hacia las grandes venas del tórax y a la aurícula derecha. Hablando específicamente del oxígeno, a la aurícula derecha llega sangre con una saturación venosa central de 70-75%. Es decir, no todo el oxígeno transportado del lado arterial va a ser consumido por los tejidos. Hay un consumo normal de aproximadamente un 20-30%. Entonces, el oxígeno que logra regresar por la circulación venosa hacia la aurícula derecha es de aproximadamente 70-75%, hablando específicamente del oxígeno que va unido a la hemoglobina. Esta sangre va a recorrer las cavidades derechas del corazón y se dirigirá hacia la circulación pulmonar, donde va a ocurrir la hematosis por gradientes de concentración, para que hacia mi aurícula izquierda retorne sangre con una saturación arterial del 100%. Sin embargo, recordemos que a la aurícula izquierda también van a desembocar las venas bronquiales. Estas venas se encargan de la nutrición del parénquima pulmonar, no participan en la hematosis, por lo tanto esta sangre se mezcla con la sangre arterial con una saturación menor a la arterial, por lo que de mi ventrículo izquierdo y hacia mi aorta va a salir sangre con una saturación arterial de oxígeno entre 95 y 99%. Otra vez, por saturación es el oxígeno que va unido a la hemoglobina. Recordemos también que va a haber un pequeño porcentaje de sangre disuelta en plasma, o sea que conocemos en este caso como presión parcial arterial de oxígeno. Si yo conozco esta presión parcial, cuánta hemoglobina tiene mi paciente
y la saturación arterial de oxígeno, yo puedo calcular el contenido arterial de oxígeno, es decir, todo el oxígeno que se va a encontrar en la sangre que salga de mi ventrículo izquierdo. La fórmula es 1.34, que es la cantidad de mililitros que puede transportar 1 gramo de hemoglobina por la hemoglobina del paciente por la saturación arterial de oxígeno. A esto se le va a sumar la presión arterial de oxígeno multiplicada por 0.0031, que es la contribución de este oxígeno disuelto en plasma. Algunos autores prefieren no contar esta contribución de la presión parcial de oxígeno, puesto que es muy pequeño. El valor normal de este contenido arterial de oxígeno va de los 18 a los 21 mililitros por decilitro. Ahora, si yo sé cuánto oxígeno está viajando en mi sangre y qué tan rápido está alcanzando mis tejidos, es decir, mi gasto cardíaco, yo puedo calcular mi aporte de oxígeno a nivel tisular, que se obtiene la relación entre el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Ahora, como decíamos anteriormente, tengo una cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, también tengo una cantidad de oxígeno que abandona estos tejidos. Puedo calcular esto también mediante el contenido venoso de oxígeno. Utiliza la misma fórmula que para el contenido arterial, pero los valores van a diferir un poco. Para que yo pueda calcular tanto el contenido arterial como el contenido venoso de oxígeno, requiero de dos gasometrías, una gasometría arterial y una gasometría venosa central. Para mi contenido venoso utilizaré la misma constante, 1.34, por la hemoglobina del paciente, ahora por la saturación venosa central. Y a esto le voy a sumar la presión venosa de oxígeno por 0.0031. Pero igual, hay autores que no toman en cuenta la contribución del oxígeno disuelto en plasma porque es un valor mínimo. Entonces, tiene un valor de contenido venoso de oxígeno normal entre los 12 y los 15 mililitros por decilitro. Si yo conozco mi contenido arterial y venoso de oxígeno, puedo obtener una relación importante, la diferencia arterio-venosa de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno llegó por mi lado arterial y cuánto oxígeno abandona mis tejidos por mi lado venoso. Y es la resta del contenido arterial menos el contenido venoso de oxígeno, para el cual yo tengo un valor normal entre 3 y 5 mililitros por decilitro. Ahora, así como con mi aporte de oxígeno, que dijimos que conociendo cuánto oxígeno hay en la sangre arterial y a qué velocidad llega a los tejidos con mi gasto cardíaco, también puedo conocer la velocidad del consumo de oxígeno con mi gasto cardíaco, pero ahora con mi diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, qué tan rápido viajó la sangre hacia los tejidos con el gasto cardíaco y cuánto oxígeno hay de diferencia entre el lado arterial y el venoso, es decir, cuánto oxígeno se consumió a nivel tisular, y esto lo multiplico por 10. ¿Por qué es importante obtener esta relación del aporte y la velocidad del consumo de oxígeno? Porque podemos obtener el índice o porcentaje de extracción de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno toma el tejido para llevar a cabo sus funciones. Esta es la relación entre la velocidad del consumo de oxígeno y la entrega del mismo. Si yo despejo las dos diferentes fórmulas, obtengo que el índice de extracción de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno por 10, dividido todo esto entre el gasto cardíaco por mi contenido arterial de oxígeno por 10. Si yo anulo las variables que se encuentran en el numerador y en el denominador, obtengo que el índice de extracción de oxígeno va a ser determinado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno entre el contenido arterial de oxígeno, y por tratarse de un índice lo voy a multiplicar por 100. El valor normal de este índice de extracción de oxígeno es del 20 al 30%. Ahora decíamos, mi sangre va a llevar una saturación arterial normal del 95 al 99%. Viajará por todos mis vasos arteriales hasta llegar a mis capilares. Decíamos que estos tejidos no consumen la totalidad del oxígeno. Por lo tanto, hay un porcentaje de sangre que retorna hacia mi circulación venosa y finalmente hacia mi aurícula derecha.
lo que conocemos como saturación venosa central. Es importante conocer cuáles son las determinantes de esta saturación venosa central, porque esta nos puede dar datos indirectos de diferentes circunstancias. Esta saturación venosa central está determinada por, primero, la saturación arterial. Si yo tengo una adecuada saturación arterial, garantizo una buena entrega de oxígeno hacia mis tejidos. Se dice que si yo tengo una saturación mayor al 95%, yo garantizo una adecuada entrega de oxígeno a nivel tisular. Segunda determinante, la capacidad transportadora de oxígeno, dada en este caso por la hemoglobina. Se dice que teniendo una hemoglobina mayor a 8 gramos por decilitro, yo estoy dando una buena capacidad transportadora de oxígeno. Una tercera determinante es el consumo tisular, que ya lo estamos viendo. Normalmente tengo una saturación arterial que va del 95 al 99% y tengo un retorno, es decir, una saturación venosa central del 70 al 75%. Por lo tanto, hablando de un gasto cardíaco normal, el consumo tisular normal va del 20 al 30%. Entonces, si yo tengo una saturación arterial de oxígeno adecuada, una capacidad transportadora de oxígeno adecuada y un consumo tisular adecuado, la saturación venosa central va a estar determinada por mi gasto cardíaco. Esto es importante porque, como vamos a ver en el diagnóstico del estado de choque, si yo tengo una relación directa entre mi gasto cardíaco y mi saturación venosa central, puedo determinar ante qué tipo de choque está mi paciente. Hay choques que se distinguen por tener un gasto cardíaco aumentado o normal, y hay otros estados de choque que se distinguen por tener un gasto cardíaco disminuido, y eso va a estar determinado por mi saturación venosa central. Ahora, la sangre no solo transporta oxígeno, también transporta dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce a nivel tisular como parte del metabolismo normal, aeróbico, donde yo obtengo mi combustible celular, que en la mayoría de las ocasiones se trata de glucosa, y esta en presencia de oxígeno nos va a dar ATP, nos va a dar como producto de desecho dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono puede viajar tanto unido a la hemoglobina o disuelto en plasma. Se va a dirigir por mi retorno venoso, mi circulación venosa, hacia mi aurícula derecha. Recorrerá las cavidades derechas e irá a la circulación pulmonar, donde por la concentración del oxígeno va a disociarse la hemoglobina de mi dióxido de carbono y va a tomar oxígeno. A esta disociación del dióxido de carbono con la hemoglobina mediada por el oxígeno se conoce como efecto Haldane o Haldane. Lo normal es que a mi circulación venosa retorne un dióxido de carbono de 45 a 46 milímetros de mercurio, y que una vez ocurrida la ventilación, por la circulación arterial recorra una presión parcial arterial de dióxido de carbono de 40. La relación directa de estos dos se conoce como diferencia venoarterial de dióxido de carbono o delta de CO2, el cual en condiciones normales es menor a 6 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa en situaciones en las que yo tengo un cambio de metabolismo aerobio a anaerobio? Si yo tengo un cambio en el metabolismo, cuando no hay oxígeno a nivel tisular, mis procesos celulares se van a ver afectados. Normalmente tengo una glucólisis anaerobia que va a pasar por la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, todo esto a nivel mitocondrial, lo cual me va a dar como producto final la formación de agua. Y en todo el metabolismo intermedio va a haber la producción de dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo un metabolismo anaerobio? Bien, si yo tengo un metabolismo anaerobio, voy a tener una disminución de la entrega de oxígeno a nivel tisular. Si yo tengo esa disminución, me va a condicionar mi metabolismo anaerobio, donde voy a tener un cambio en mi metabolismo de carbohidratos principalmente, donde la glucosa, en lugar de formar piruvato y dirigirse hacia la formación de acetilcoenzima A y el resto de la vía metabólica,
Por medio de la lactato deshidrogenasa voy a formar ácido láctico, el cual se va a disociar en lactato e hidrogeniones. Estos hidrogeniones se van a concentrar a nivel tisular y al tener un gran aumento de esta concentración de hidrogeniones voy a tener un descenso en el pH. Entonces habrá mecanismos que traten de amortiguar este cambio a nivel tisular, esta acidosis tisular. Uno de ellos va a ser el transporte de estos hidrogeniones por la hemoglobina y otro va a ser la amortiguación a nivel tisular por bases, por ejemplo el bicarbonato. La unión de bicarbonato con los hidrogeniones por medio de la ecuación de Henderson y Hasselbalch nos va a dar ácido carbónico, y la disociación de este por la anhidrasa carbónica nos va a dar dióxido de carbono y agua, por lo que mi tejido en condiciones de anaerobiosis va a tener un aumento de producción de dióxido de carbono. Por lo tanto, hacia mi circulación venosa se va a vertir más dióxido de carbono que en condiciones aerobias. Por lo tanto, si yo aumento la cantidad de dióxido de carbono que está retornando por mi circulación venosa, ocurre mi ventilación a nivel pulmonar y tengo la salida de este dióxido de carbono y el intercambio por oxígeno, voy a ampliar mi diferencia venoarterial de CO2, o mi delta de CO2 va a estar mayor a 6 milímetros de mercurio. Esto nos va a hablar de hipoperfusión. Ahora, algunos han estudiado la relación de esta diferencia venoarterial de CO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y esto se conoce como índice mitocondrial. La normal es que yo tenga un índice mitocondrial menor a 1.4. Esto quiere decir que existe, entre comillas, un equilibrio entre mi aporte de oxígeno y mi producción de dióxido de carbono. Cuando yo tengo un aumento en la producción de dióxido de carbono y hasta cierto punto una disminución en el aporte de oxígeno, voy a tener un aumento de mi índice mitocondrial. Este índice mitocondrial en algunos casos está estudiado que puede ser un mejor marcador de hipoperfusión a nivel tisular comparado con otros ya estudiados anteriormente o más ampliamente. Uno de ellos es el lactato. Hablábamos de nuestras vías metabólicas. En el caso de la anaerobiosis, mi glucosa va a llegar a formar piruvato al final de la glucólisis anaerobia, y por medio de la deshidrogenasa láctica va a formar ácido láctico que se va a disociar en lactato y en hidrogeniones. Este lactato puede ser un marcador útil de hipoperfusión tisular. Sin embargo, no debemos de olvidar que el lactato también se produce por otras situaciones. Por ejemplo, un aumento de la producción de lactato como en el ejercicio extremo, o una disminución en la depuración como la enfermedad hepática o enfermedad renal. También hay fármacos que de manera natural aumentan el lactato, por ejemplo la metformina, el propofol, la epinefrina, por mencionar algunos. Entonces, recapitulando, de mis variables microcirculatorias, un delta de CO2 menor de 6, normal. Un contenido arterial de oxígeno normal de 18 a 21 mililitros por decilitro. Contenido venoso de oxígeno de 12 a 15 mililitros por decilitro. La diferencia de estos dos, diferencia arteriovenosa de oxígeno de 3 a 5. La relación del delta de CO2 con la diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, mi índice mitocondrial menor a 1.4. Mi lactato menor de 2 milimoles por decilitro, aunque en algunas publicaciones se maneja que a partir de 1.5 existe un aumento en la mortalidad en los pacientes críticos. La mayoría de las guías contemplan lactato arriba de 2. Y mi índice de extracción de oxígeno del 20 al 30%. Ya.